Después del triunfo de la revolución castrista en Cuba, muchos cubanos que vieron que Fidel Castro estaba instaurando una dictadura pelearon contra su régimen. Y entre quienes se rebelaron hubo muchísimas mujeres cubanas que fueron torturadas y encarceladas. La película Plantada sobre el presidio político histórico de las mujeres en Cuba acaba de salir y hoy tenemos testimonios reales. Le damos la bienvenida aquí en Al Punto Florida a Alicia del Busto, expresa política cubana, de las primeras que cayeron en prisión. Alicia, es un honor que usted esté aquí en Al Punto Florida. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas, a usted también. Alicia, el régimen castrista la encarcela a usted en 1960. Sí, señor. La revolución triunfó en el 59. Rápidamente usted es llevada a prisión. ¿Bajo qué causa? ¿De qué la acusaron? Bueno, fue la causa 561 de 1960, condenada a 12 años de prisión. Me condenan precisamente por estar conspirando y estar en contra del régimen, tratando de hacer todo lo posible a ver cómo podíamos terminar con eso. Lamentablemente no sucedió, lamentablemente no hubo el apoyo necesario para que todo hubiera pasado como tenía que pasar. ¿Y de qué tipo de acción estamos hablando, Alicia? Estamos hablando de acciones violentas, no estamos hablando de conversar o de escribir papelitos y esas cosas, no. Estamos hablando de conspiraciones, estamos hablando de armas, estamos hablando de todo lo que usted se puede imaginar, Ambrosio, que puede hacer para terminar con una dictadura. ¿Cuántos años cumplió usted en prisión? 12 años. 12 años. 12 años. ¿Cómo era la vida en las prisiones para las mujeres cubanas? En este caso, para ustedes, las presas políticas cubanas. Imagínese usted, para la mayoría de nosotros éramos muchachas que veníamos de familia. Vernos de pronto en un lugar cerrado, con rejas, maltratadas, tratadas como si fuéramos, como si fuéramos basura. Es algo muy terrible. Lo que pasa es que nos mantenía una sola cosa, la fe y la casi seguridad que Castro no iba a poder seguir en el poder. Lamentablemente, vuelvo a repetirle, valga la redundancia, no fue así. Me imagino que esto es algo, y discúlpeme, muy duro para usted tener que recordar, pero estamos hablando aquí de golpizas, de torturas en contra de ustedes en las cárceles. Bueno, aquí, con referencia a la prisión, lo que fueron el maltrato, y las llaveras que nos cuidaban y todo este tipo de cosas fue algo sinceramente terrible, porque no había un contacto directo con personas que pudieran más o menos entenderlo a uno, comprenderlo. Ellos tenían un solo objetivo, acabar con todo el mundo, como hizo Fidel Castro cuando volvió a abrir el paredón de fusilamiento, que no lo hizo ni por bueno ni por nada de eso, lo hizo sencillamente para imponerle el terror, el pánico al pueblo. Algo parecido nos pasó a nosotros, porque cuando nos hacían requisa, nos golpeaban. Y muchas veces sin requisa nos golpeaban. Sin importarle que ustedes eran mujeres. No, nunca hubo distingo de sexo, nunca. Sencillamente éramos enemigos y como enemigos nos trataban. Háblenos del incidente del Vivac de Guanabacoa, que fue un Día de las Madres. Cuéntanos. Bueno, en el Vivac de Guanabacoa, el Día de las Madres, dijeron que iban a pasar un telegrama para que pudiéramos ver a las madres y a los hijos. Los padres no. Entonces nosotros dijimos, bueno, esperaremos que llegue el día de la visita. Fue un 14 de mayo, jamás se me olvidará. Entonces nos fueron pasando de pequeños grupos en pequeños grupos para un lugar a donde podía entrar la familia y los niños. Cuando llegó el último grupo, ¿qué sucedió? Que llegaron unos jeeps con presos comunes del Príncipe, que les habían dicho que si al último grupo lo sacaban a golpe, a como fuera, les bajaban las condenas, y ellos hicieron eso. Lamentablemente, entraron y sacaron a las muchachitas que estaban en el último grupo a golpe, que los gritos lo oíamos nosotros dentro de las galeras. No podíamos hacer nada porque ya estábamos cerradas.
pero tuvimos que oírlo. Y después entonces cuando pasó, nos sacaron a nosotras para mandarnos para el Reclusorio Nacional de Mujeres de Guanajay, para que acabáramos de extinguir nuestras condenas allí, que allí fue más largo el tiempo, claro. Háblanos de las edades de las presas políticas cubanas en ese entonces cuando usted entró a prisión. ¿Qué edades tenían más o menos? Bueno, entre las edades estaban desde 17, 16, 18, hasta después 80 y pico de años, que es la edad que yo tengo hoy en día. Así que fueron distintas etapas de distintas mujeres, pero con un único camino, la libertad de Cuba. Qué lástima, porque obviamente hoy día hay muchas organizaciones pro derechos humanos, también están pues las redes sociales, ¿no? Sí. Siempre todo se sabe. En aquella época ustedes estaban solas. Absolutamente, absolutamente solas, porque quien único teníamos era la familia. ¿Y qué podía hacer la familia? Lo mínimo. Cuando sabían que había cualquier problema, ir al ministerio, a pararse en la puerta allí y tratar de reclamar lo que no le iban a dar. Entonces, sencillamente, estábamos solas. Alicia, un último mensaje que quiera usted enviar sobre lo que fue el presidio político histórico de las mujeres cubanas. Hoy hay muchas jóvenes cubanas después de las protestas del 11 de julio que también han sido encarceladas. ¿Qué último mensaje tiene usted? Bueno, para mí el 11 de julio fue una fecha muy importante, porque vi una juventud que yo pensaba, que no le interesara el problema de Cuba, no, sino que no tenían el valor suficiente para enfrentarse. Y sin embargo, me siento muy dichosa de que pude ver que tanto mujeres como hombres, niños y no tan niños, y muchachas jóvenes, se lanzaron a las calles pidiendo lo más importante que un ser humano puede pedir: libertad. Que no les interesaba más nada que la libertad. Lo que pasa es que estaban entre buitres, y al estar entre buitres, ¿qué sucedía? Que los maltrataron, los golpearon, pero ellos siguieron ahí y siguieron al extremo que hoy en día hay muchos de ellos que están presos, tanto muchachas como muchachos, hombres como mujeres. Entonces lo único que yo quisiera es poderles decir que continúen. Ya hoy en día tengo entendido que hay unos grupos que los van a sacar fuera para poderlos sacar de la prisión, para afuera, o sea, para fuera de Cuba, a otros países. Pero siempre va a quedar alguna esperanza de que podamos volver a ver a nuestra Cuba, que la podamos volver a ver, no verla físicamente, porque ya yo por mi edad quizá no, ni esté aquí, pero por lo menos saber que Cuba es libre, que se ha quitado toda esa pudrición, porque hay que decirle así, que eran gente que estaban podrida, y que vuelva a ser otra vez la misma Cuba que era nuestra queridísima patria. Muchísimas gracias, Alicia del Busto, por haber estado acá con nosotros. Es presa política cubana que cumplió 12 años en las cárceles castristas. Que tenga buen día. Al contrario, gracias a ti, Ambrosio. No. Para mí no hay que darme las gracias. ¿Cómo no? Son personas como ustedes. No, cómo no, mijo. Muchas gracias. Igualmente. Que tenga buen día. Cuídese mucho. Igualmente. Gracias.